Buenos días, entonces estas son las instrucciones para importar el alineamiento horizontal y vertical para el programa Surveyor. Ya, ya teniendo nuestro alineamiento en Civil 3D, este alineamiento debe contar con un perfil de rasante, ¿sí? Porque vamos a generar dos reportes, el reporte de los elementos de la curva y vamos a generar el reporte del abscisado cada metro con las respectivas cotas de rasante. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Es irnos al apartado de Toolbox, al Agnamen, ¿sí? Y aquí hay una opción que se llama Station and Curve. Vamos a darle doble clic. Vamos a deseleccionarlo todo y solamente vamos a seleccionar nuestro alineamiento. ¿Vale? Vamos a dar OK y vamos a crear un reporte que se va a llamar reporte tramos. Vamos a guardar el reporte. Lo primero que se nos abre es esta tabla de elementos de cada una de nuestras curvas en el proyecto. Y con esta tabla lo que vamos a generar es una tabla de elementos, la cual nos va a permitir extraer los elementos necesarios para el programa Surveyor. Entonces, para esto contamos con la ayuda de una macro generada por los muchachos de la UPTC, en donde consta de dos archivos, ¿sí? Uno que se llama tabla de elementos y uno que se llama anexo G. ¿Ya? Vamos a abrir anexo G. En anexo G lo primero que vamos a hacer es ir a archivo, opciones, y en opciones vamos a buscar centros de confianza. Vamos a darle configuraciones de centros de confianza y vamos a buscar el apartado de las macros. Configuración de macros. Por defecto les debe aparecer acá. Ustedes lo que van a hacer es habilitar esta macro que ya está revisada y no contiene ningún tipo de archivo malicioso. Le vamos a aceptar y aceptar. ¿Vale? En este mismo archivo le vamos a dar archivo, lista nuevo documento en blanco y vamos con las teclas control A seleccionar todo el contenido de nuestro reporte en HTML. Vamos a decirle control C y vamos a pegarlo en el libro de Excel. Lo que los muchachos que crearon esta macro nos recomiendan es aquí en la fila 11 tiene que estar Alignment Station and Curve Report y en la 23 tiene que empezar los datos de los elementos. A nosotros nos sobran estos datos porque tenemos una ecuación del palo. Entonces le vamos a decir eliminar y debe quedar así la presentación. En 11, en esta fila esto, y a partir de la 23 los datos de los elementos de la curva. Entonces nos vamos a ir a vista, macros, ver macros y vamos a seleccionar esta opción y le vamos a dar ejecutar. Le vamos a dar aceptar y él automáticamente nos ha creado, por acá nos extrajo los elementos, estos elementos. Entonces lo que vamos a hacer es renombrarlos. Bueno, primero hacer una revisión que los elementos coincidan con los que tenemos en Civil, ¿vale? Y la otra es, hay elementos muy pequeños, PIQs, y que no quedan numerados como curvas. Entonces vamos a arrastrar vamos a arrastrar todos los números para que no nos queden elementos sin nombrar. ¿Listo? De aquí en adelante vamos a hacer uso de este otro archivo que se llama tabla de elementos. Y en tabla de elementos nos vamos a ir a hoja, ¿sí? Esta tabla de aquí y esta tabla de acá no la vamos a tocar porque dañamos el contenido y las fórmulas que están ahí. Entonces vamos a seleccionar todo lo que está en hoja 2, lo vamos a borrar.
Vamos a irnos al archivo donde generamos la macro nos generó nuestros elementos. Vamos a decirle copiar y nos vamos a ir y vamos a pegar todo aquí a partir de la tabla. ¿Listo? Si nos vamos a general, la tabla se ha autollenado y ya tenemos los elementos necesarios para poder calcular nuestro proyecto en Surveyor. Y aquí en tabla 1 ya están los elementos organizados, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, esta por si la necesitamos copiar y pegar en AutoCAD, ya, para, no sé, algún reporte o complementar algún plano que tengamos. Es muy sencillo. La vamos a copiar y a pegar. Ya tenemos nuestros elementos de la curva acá. Ya. La otra es que nos vamos a llevar aquí en general, ¿sí? Nos vamos a llevar todo para otra hoja de Excel, en donde vamos a de una configurar todo lo que necesitamos para extraer. Entonces, este archivo de Surveyor, un compañero nos acaba de regalar la forma en que tienen que estar los elementos para que trabajen en el programa, ¿sí? Entonces, digamos, aquí tenemos en horizontal. Yo tengo por acá otra hoja de elementos de curva distinta. Y vamos a revisar cómo está configurado esto. Entonces, en 0 es donde vamos a arrancar, ¿sí? Tenemos que irnos y llevarnos estas dos coordenadas iniciales. Vamos a insertar, vamos a agregarle un 0 y vamos a buscar nuestras dos coordenadas iniciales que no se copiaron en esta tabla. ¿Listo? Y vamos a rectificar que esté nuestro fin. Entonces, ¿qué nos dice el TXT que nos suministra el compañero? La nomenclatura del elemento, ¿sí? La coordenada norte, la coordenada este. Luego va acompañado por esos dos elementos que son el LE y vamos a buscar este otro elemento. Veamos como 21. Vamos a buscarlo en la tabla de los elementos. ¿Qué es esa 39? Es el A.
y vamos a organizar nuestra tabla. Entonces, al lado del elemento que necesitamos, que es este 21, vamos a agregarle, insertar, vamos a agregar el A, ¿ya? Y nos vamos a coger esta fórmula que tiene el compañero para calcular ese elemento. En tabla 1, nos vamos al valor de A, nos llevamos esta fórmula y la cambiamos. Aquí vamos a identificar lo que nos dice la fórmula y lo arrastramos. De estos elementos podemos tener este LE, puede ser el LE1, LE2, el A1 y el A2, por si llegamos a tener asimétricas. Lo que vamos a hacer es duplicar el valor de esta columna. Vamos a llevarnos todos estos valores que están acá, los vamos a copiar y los vamos a pegar como valores. Y revisando el TXT del compañero, ¿sí? Vamos a llevárnoslo en el mismo orden y lo vamos a organizar en el mismo orden, ¿vale? Entonces, necesitamos radios, necesitamos el E y el A. ¿Ya? Primero está organizado el A. Vamos a llevarnos todo el contenido de esta columna. Perdón. El E. Vamos a copiar el contenido de A. Y nuestro radio. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar este encabezado en donde está fin, agregamos numérico, borrar el resto de cosas que no necesitamos de nuestra tabla, ¿sí? Asegurarnos que todos sus valores estén en números con 3 decimales. Vamos a hacer así, archivo, guardar como. Nosotros tenemos una carpeta que se va a llamar elementos. Y la vamos a guardar como txt. Y se va a llamar elementos horizontales.
Le pueden poner el nombre que deseen. ¿Verdad? Lo que vamos a hacer es hacer un chequeo y vemos que no está delimitado por comas. Entonces vamos a organizar nuestro archivo, vamos a coger estas tabulaciones, vamos a irle control C, editar, reemplazar, copiamos y que las reemplace por una coma. Ya automáticamente nuestro archivo nos quedó delimitado por comas. Guardamos, mantenemos esta carpeta así. Ya podemos cerrar estas tablas de elementos, ya no las vamos a usar más por el momento. Ahora en Civil 3D lo que vamos a hacer es generar nuestro reporte de abscisado cada metro con cotas de la rasante. Entonces nos vamos a Toolbox, buscamos la opción de Profile. En Profile vamos a buscar Incremental Station. Nos aparece este cuadro de diálogo. ¿Sí? Nos aseguramos, seleccionamos nuestro eje, nos aseguramos que empiece en una abscisa cerrada para que no nos vaya a generar elementos intermedios y, y no nos vaya a recibir el archivo. Luego nos vamos y le damos que el incremento es de 1 para que numéricamente así avance. Le damos generar reporte y nos aparece este reporte de rasante. Entonces, lo que vamos a hacer es darle control A, control C. Vamos a abrir un Excel nuevo. Y en nuestro Excel nuevo lo que vamos a hacer es pegar estos valores y luego vamos a empezar a depurar. Eliminamos los elementos que no necesitamos. Vamos a generar un filtro. Ya les explico para qué es este filtro. En este filtro solamente le vamos a decir que nos muestre las vacías. ¿Por qué? Porque si mostramos todo, vamos a ver que se nos han generado eh, elementos que están inferiores al abscisado y el programa no nos recibe esto. Entonces vamos a que solamente nos muestre las vacías. Vamos a copiar. Vamos a irnos a otra hoja, vamos a pegar nuestros valores. Vamos a seleccionar estos dos y aquí le vamos a decir reemplazar. Que nos reemplace que el más, por nada, la M, por nada, y las comas. Por nada. Nuestro abscisado empieza en las 7900, entonces eliminamos esta parte que nos sobra y vamos a decidimos archivo, guardar como, examinar, vamos a nuestra carpeta de elementos, vamos a buscar texto, txt, entonces elementos, tales, modos. Cerramos esta hoja, ya no la necesitamos. Cerramos esto. Ahora nos vamos a nuestra carpeta de elementos verticales y vamos a ver nuestro archivo y lo vamos a editar. Vamos a seleccionar las tabulaciones. A reemplazar, que esto lo reemplace por comas.
Guardamos y cerramos. Ahora, vamos a ver la aplicación Surveyor y vamos a ingresar estos datos dentro de la aplicación. Este es un emulador de Android. Vamos a eliminar que esta aplicación es la nueva versión. Vamos a instalar la versión antigua que nos permite hacer modificaciones en las carpetas del proyecto. Entonces, vamos a abrir nuestra carpeta, nuestro programa, nuestra aplicación. Vamos a darle todos los permisos a la aplicación que nos pida. Luego nos vamos a ir a proyecto. Aquí en proyecto vamos a decirle una vía nueva. Vamos a agregarla. Siempre debe estar en esta opción JD. Vamos a decirle guardar. Nos vamos a retirar de acá. Damos atrás. Nos vamos a minimizar y vamos a importar nuestros archivos. Estos archivos que yo tengo importados vamos a eliminarlos. Vamos a importar nuestros archivos de elementos. Y ahí sí regresamos a la aplicación. Alineamientos horizontales. En alineamientos horizontales le vamos a decir importar desde un TXT todos los archivos. Aquí en DCI, Share Folder, elementos horizontales. Vamos a ir aquí al primero, donde dice Begin Station, vamos a poner más 900, que es donde arranca nuestro inicial. Salimos, guardamos. Nos vamos a elementos verticales, importar desde un TXT todos los archivos, DCI o en la ubicación donde ustedes tengan sus datos en el celular. Esto es un emulador. Y vamos a importar los archivos. Revisemos que estén de principio a fin. Que se haya importado todo el abscisado vertical. Ya grabados todos, guardamos nuestros cambios. Aquí en elementos horizontales podemos darle que exporte
y vamos a revisar nuestro alineamiento. Aquí ya vemos que nos creó nuestro alineamiento sin errores. Y ya está listo nuestro proyecto para empezar los replanteos. Si queremos agregar una tabla de super elevation, tenemos que agregarlos manualmente y luego tenemos que primero que todo, perdón, después de agregar los elementos horizontales y los elementos verticales, vamos a agregar nuestra sección típica. Y nuestra sección típica nos dice lo siguiente. Por la izquierda, ¿qué vamos a agregar? Pues la banca. ¿Sí? ¿Cuánto es el ancho de nuestra banca? Y el bombeo normal. Podemos agregar más secciones, es decir, que se llame, no sé, cuneta. ¿Sí? 15. No, Peralta. Si tiene alguna diferencia vertical, podemos agregarla. Un ejemplo, 15 centímetros. 0. No Peraltar, que guarde. ¿Sí? En el caso de nosotros, no tiene ningún tipo de vertical. Vamos y le decimos que nos haga un error. Confirmamos y ya queda nuestra sección típica de la obra. Y ahora lo siguiente, guardamos cambios, va a ser agregar la super elevation. Entonces, no hay una forma, no nos permite importar nada en esta sección. Entonces, lo que algunos compañeros lograron deducir es que hay que meter los manuales y luego editar ese archivo manual que se genera dentro del proyecto en una carpeta específica del programa, se edita y luego se reimporta. Entonces les voy a explicar el manejo cómo es. Vamos a escribir unas dos partes. ¿Sí? Al otro lado, vamos a agregarla. Sí, ya no sé. Ya tendríamos esto que nos va a servir para poder ubicar el archivo de texto que está dentro de la carpeta del programa chino. Guardamos cambios, eh, minimizamos y lo que vamos a hacer es con nuestro explorador de archivos, ¿sí? Vamos a buscar la carpeta Bince. Esta carpeta se almacenan todos los proyectos que tengamos. Entonces, en este caso tenemos prueba 2. Les recomiendo que sus celulares tengan un visualizador de XML y un visualizador de TXT para poder revisar qué archivos son los que vamos a editar. ¿Ya? Entonces, como no conocemos y hablamos chino, nos toca ir revisando uno por uno estas tablas. A ver si encontramos los valores que digitamos anteriormente. Si vemos, la aplicación nos ubica en orden alfabético. Primero TXT, luego el XLS. Ya nosotros, porque tenemos algo de experiencia con el programa,
logramos identificar que son estos dos archivos los que hay que editar. Entonces lo que vamos a hacer es, los vamos a copiarlos y a llevarnos a nuestro computador para poder editarlos. Entonces en este caso vamos a guardarlos en otra ubicación. Y ya los archivos se copiaron. Y lo que vamos a hacer es llevarlo a nuestro computador por USB o cualquier otra forma que ustedes tengan de llevarlo. Vamos a exportar a Windows aquí en el emulador. Surveyor. Vamos aquí a elementos y lo vamos a guardar ahí. Volviendo a nuestra tabla, donde teníamos nuestros elementos guardados, que fue donde exportamos los elementos que se crearon en la carpeta Surveyor, vemos la forma en que están, por decirlo así, organizados los números, el formato en Surveyor. Entonces, para este caso, el primero que hicimos fue el de la izquierda, entonces nos va a aparecer 0, el nombre del elemento que creamos, luego el ancho y luego su bombeo normal. Y en esa misma sección nos identificamos por el número 0, ¿sí? Que está a la izquierda. Creamos estos dos peraltes. Luego creamos la sección cuneta. Terminan 1 porque es el siguiente elemento. O sea, la banca fue el inicial, el siguiente fue la cuneta. Luego aquí nos aparece un 1 que nos quiere decir que está a la derecha y que es el primer elemento que se crea a la derecha. Luego nos identificamos que creamos estos dos peraltes y luego este 1 que es de la cuneta que está a la derecha y este 1 acá que identifica que es el siguiente punto después del. Entonces vamos a organizar nuestros peraltes de la obra en ese mismo orden, ¿ya? Entonces, lo que les recomiendo siempre es hacer como una especie de copia de seguridad de estos elementos, pues para no ir a perderlos. Pero para crear estos elementos nos vamos a abrir a nuestro Civil. ¿Sí? Tenemos nuestro perfil, tenemos nuestro alineamiento horizontal. Y lo que vamos a generar es a calcular los peraltes de este. Si los tenemos ya calculados, lo mejor es crear un diagrama de peraltes y ese diagrama de peraltes hacer que nos coincida con el diseño. Es decir, ya hay un diagrama de peraltes, hacer que uno coincida sobre el otro manualmente. Si no nos han entregado ningún tipo de cálculo, tenemos que calcularlo. Seleccionamos nuestro eje y nos vamos a Super Elevation, calcular, editar Super Elevación y hacemos calcular Super Elevación ahora. Vamos a seleccionar la primera opción desde el centro. Siguiente. Tenemos una carátula que es simétrica. Nuestro ancho normal es de 3 metros. Y nuestro bombeo es de -2. Damos siguiente. No tenemos hombros. Le damos siguiente. Y aquí tenemos la plantilla XML INPIDES 2008 para calcularlo según norma. Vamos a calcular las circulares y luego calcularemos las espiralizadas, que nos resuelva los overlaps y que nos suavice las transiciones de peraltes en 20 metros. Le decimos finalizar. De una nos aparece el cálculo de nuestros peraltes. Ya el resto es ubicar que los
peralte no se nos traslapen, si tenemos caminos muy sinuosos, pero el acuerdo de cálculo ya está según la norma. Ya el resto es full criterio del diseñador para, y de la normativa pues para revisar que estén bien. Entonces, aquí tenemos varios errores que tenemos que luego solucionar. Para efectos del programa vamos a generar un diagrama de peraltes. Le vamos a decir OK. Y ya tenemos nuestro diagrama de peraltes calculado. ¿Vale? Entonces vamos a llevarnos nuestros peraltes para el Surveyor. Para este caso lo que vamos a hacer es seleccionar el eje. El eje en superelevaciones vamos a decirle View Tabular Editor. Este icono de acá nos permite importar y el siguiente nos permite exportar los datos de elevación. Vamos a exportarlos en nuestra carpeta de alineamiento y vamos a decir que ese es Peraltes. Vamos a decirle guardar. Y ya en nuestra carpeta de elementos vemos que hay un CSV delimitado por comas con los peraltes sensibles. Recuerden que este peralte lo que nos muestra son los puntos de transición del peralte. ¿Ya? El programa Surveyor lo que va a hacer va a ser interpolar entre un punto y el otro ese cambio. ¿Ya? Entonces, primero que vamos a hacer es identificar la información que para nosotros es relevante. Entonces, acuérdense que los peraltes siempre se calculan desde afuera. Entonces, necesitamos el left outside lane y el right outside lane. El resto los podemos eliminar. Revisamos nuestro XLS y ya vamos a empezar a darle orden a estos elementos. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es, en esta parte de la pantalla, vamos a dividir. Y en esta otra también vamos a dividir. ¿Y qué vamos a hacer? Esto está expresado en porcentaje. Aquí está expresado en número. Si yo le digo al Excel que me ponga su número, me lo va a reducir y no va a ser el formato válido para el programa. Entonces lo que vamos a hacer es que todos estos valores de acá son números. Y esto va a ser a este dato eso para los peraltes de la izquierda. Vamos a utilizar lo mismo para el peralte de la derecha. Vamos a copiar, pegamos como valor. Podemos disponer ya de esta columna. Copiamos y pegamos como valor. ¿Qué nos dice? Que debe estar el 0, que identifica que son los de la izquierda. Primero este punto, luego los ceros que están identificados a la izquierda. ¿Ya? Entonces, 0. Vamos a seguir depurando nuestra tabla. Vamos a decirle que nos busque y elimine el símbolo de más.
reemplazar el más, reemplazar la M, vamos a copiar esta columna, vamos a duplicar, aquí el 1 nos va a identificar que son los de la derecha, y vamos a llevarnos estos datos para abajo. Ya van a ver para qué. Entonces, voy a borrar estos datos y voy a llevarme estos. ¿Listo? Vamos ahorita a organizar qué siguió después de nuestro peralte. Vamos a revisar el TXT. Nos aparece si el peralte, luego sigue la cuneta. Si tenemos peraltes en la cuneta calculados, los agregamos. Para este caso yo no tengo peraltes agregados, entonces me llevo estas dos partes para poder continuar con el archivo. ¿Sí? Luego me voy a llevar ahora sí los derechos. Y ahorita nos queda solamente agregar esta parte. Vemos que aquí teníamos la banca agregada.
ahorita seguimos con la cuenta. Cerramos nuestro archivo original de Peraltes. Borramos estos datos. Y guardamos campos. Entonces, si vemos ya nuestro archivo de Peraltes para este caso está listo, vamos a hacer el txt, que es igual como hemos hecho los otros. Entonces vamos a guardar nuestro archivo, vamos a ir al archivo, guardar como, examinar, txt, seleccionamos para que nos quede con este mismo nombre, guardamos, reemplazamos. Abrimos nuestro archivo txt, vamos a reemplazar tabulaciones por una coma. Al final la doble coma también la vamos a reemplazar. Y ya quedó nuestro archivo de Peraltes. De nuevo abrimos nuestro emulador, nos vamos aquí a nuestros archivos importados y lo que vamos a hacer es llevarnos estos dos elementos. Listo. Con un programa de administrador de archivos nos vamos a DCIM, Share Folder, y nos vamos a llevar nuestros dos archivos que están en idioma chino y vamos a buscar nuestra carpeta Pince Surveyor Default Projects y nos vamos a prueba 2 y vamos a pegarlos acá. De nuevo, y vamos a eliminar esta carpeta Road Johnson, JSON. Dejemos que la mueva a la papelera, que la borre permanentemente, borrar. Salimos de nuestros. Revisamos que no tengamos abierto el Surveyor. Abrimos. Y si nos vamos a nuestro proyecto, a la Super Elevation, cuando leemos banca, ya van a aparecer todos los peraltes del proyecto, izquierdos y derechos. Listo, este video llega hasta acá. Muchas gracias por la atención y es para todas las personas que la necesiten.